Hola, mucho gusto. Mi nombre es Marbella Parra. Yo soy venezolana y en este momento les voy a estar impartiendo este módulo del diplomado que está titulado Ministerio Infantil Cristiano. Para mí es un gusto compartir con ustedes este tema, esta clase. De verdad que el ministerio infantil es algo que me apasiona. Yo llegué a la iglesia desde muy pequeña y desde los comienzos de mi familia en la iglesia siempre estuvimos muy involucrados, por lo que siempre estuvimos participando en el ministerio infantil. Mi mamá fue coordinadora y ahí fui aprendiendo y fui agarrando amor por los niños de la iglesia, por este ministerio que es tan importante y bueno, al que se le tiene que dedicar mucho amor, mucha paciencia, pero que al final pues se pueden lograr buenos frutos. Y bueno, me alegra mucho que vayamos a aprender un poco más y gracias por querer prepararse más en el ministerio infantil, ya que bueno, es una labor a la que le tenemos que poner bastante corazón y no hacer las cosas improvisando, sino bueno, dedicarnos con la importancia que Dios le dio a los niños también. Y bueno, podemos ver que Dios siempre se ha preocupado por la educación de su pueblo, de la iglesia. Y entre ellos también están los niños, ¿verdad? De los cuales pues nosotras somos las encargadas en este momento o queremos prepararnos para hacerlo también en la iglesia. Pero bueno, desde el principio el pueblo de Dios siempre ha tenido una preparación eh, diferente, ha ido cambiando. Y en este módulo vamos a ir viendo un poquito de historia, vamos a ir viendo un poquito de la organización de la iglesia, también un poquito acerca de la planificación, pero en general pues este módulo como que toca varios puntos que más adelante en el diplomado se van a ir viendo más a detalle. De igual forma, pues espero poder ser lo más clara posible y cualquier duda pueden consultarlo conmigo. Entonces, bueno, vemos que Dios nos dejó una comisión de instruir a otros y en la iglesia podemos hacerlo de diferentes formas. Podemos hacerlo con las damas, podemos hacerlo con las jóvenes, podemos hacerlo con los niños, ¿verdad? Y bueno, eso va a depender también del don que yo tenga y la facilidad que se me dé de guiar a cada edad. Entonces, lo importante es que estamos aquí para aprender, para desarrollar mejor ese don que Dios nos ha dado. Y bueno, esto ha permitido que la iglesia se siga preparando y que el mensaje de Dios se siga llevando a todo el mundo. Y esto es importante. Para enseñar, nosotros somos las primeras que tenemos que estar preparadas y preparados todos, ¿verdad? Yo no puedo llegar a una clase a decir, bueno, como son niños, pues voy a ver qué les doy hoy del tema, ¿verdad? Sino que la idea es que nosotras lo tomemos con la importancia que tiene y que es algo que el Señor nos ha dado en nuestras manos, una responsabilidad que tenemos que valorar. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo el Señor le habla a su pueblo. Dice Deuteronomio 6, del 4 al 9, dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Por eso ama al Señor tu Dios con todo tu con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñalos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes, cuando te levantes. Escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente. Escríbelos en las puertas de tu casa y a la entrada de tus ciudades. Entonces, bueno, aquí este versículo nos enseña cómo para el Señor es importante que ese mensaje se pase, ¿verdad? En el hogar,
en la iglesia, que sigamos hablándole de Dios y de todas las cosas que Él ha venido haciendo desde hace muchos años, ¿verdad? Que le enseñemos a los niños a amar a Dios también de todo corazón, con todo su corazón, con todo su ser y con todas sus fuerzas, como dice aquí el versículo. Y bueno, aquí dice, escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio. Bueno, en el antiguo, antiguamente ellos usaban algo que se llamaba filacterias, que eran como unas cuerdas que ellos se amarraban, como podemos ver ahí en la imagen, que ellos se amarraban en su brazo y ahí tenían unas cajitas, también esas se las ponían en la frente y tenía unas cajitas que dentro tenía escritos algunos pasajes del Pentateuco. También está el Mesuzá, donde se encontraba también un escrito del Shema, que el Shema es el versículo que acabamos de leer anteriormente, es porque ellos se lo repetían y se lo repetían seguido, ¿verdad? Para que no se olvidaran de que ellos tenían esa responsabilidad de estar impartiendo el mensaje de Dios, de estar hablándole de Dios a sus hijos, a su familia y bueno, más adelante pues se fue haciendo de otra forma. Aquí podemos ver que el mensaje se debía hacer de generación en generación. ¿Y dónde comenzaba esa enseñanza? En el hogar. Al principio era en el hogar. La primera enseñanza se recibía en la casa y el padre enseñaba a los niños y las madres a las niñas. Les relataban su historia del pueblo de Dios y por lo general los niños adoptaban la profesión que tenían los padres. Si el padre era agricultor, lo más seguro es que los hijos iban a hacerlo también. Si el padre era pastor de ovejas, los hijos también iban a hacer lo mismo. Era lo más probable, porque eso era lo que se les enseñaba. Entonces, bueno, no solamente era la enseñanza de Dios, sino también que ellos les enseñaban algún trabajo, alguna profesión. Y bueno, esta era la responsabilidad en el hogar. Luego, entonces, en el templo, después de cierta edad, algunos niños eran llevados al templo y eran dedicados a Dios, como fue el caso de Samuel. Entonces, bueno, en el templo recibían también como una enseñanza más profunda de Dios, acerca de Dios. Y bueno, después vinieron las escuelas de profesores, que se dice que tenían escuelas organizadas. Samuel, Elías y Eliseo hacen referencia a ellas en sus relatos en Segunda de Reyes 4:1. Ahorita no lo vamos a leer, pero ustedes pueden leerlo si desean. Los profetas cumplían una función muy importante en la educación del pueblo de Israel. Y bueno, si podemos recordar el Antiguo Testamento, podemos ver que ellos tenían una responsabilidad. Y el Señor les hablaba y les decía, vayan y háblenle al pueblo. Y a veces tenían que convencer a las personas de que lo que el Señor les estaba diciendo era cierto, ¿verdad? Entonces no les tocaba nada fácil porque no siempre esa audiencia estaba dispuesta a aprender lo que Dios les quería decir. Pero el trabajo de los profetas pues siempre fue muy importante y bueno, hasta el día de hoy podemos leer sus escritos. Bueno, aquí vemos que los propósitos de la educación en el Antiguo Testamento, bueno, aquí tengo 3. Y el primero es transmitir la herencia histórica, que era lo que estábamos hablando, de que ellos hablaban de todo lo que había hecho Dios por el pueblo, ¿verdad? Le contaban todas las maravillas de dónde ellos habían salido, dónde habían estado, cómo había sido cada proceso. Y bueno, el segundo dice asegurar la presencia y la adoración a Dios. Y esto es porque si ellos no le enseñaban de Dios a sus hijos, podía llegar un momento en el que ya no se fueran con otros dioses y ya no conocieran quién fue el Dios que los liberó a ellos. Tercero, aprender actividades cotidianas u oficios. Bueno, en el Nuevo Testamento vemos algunos cambios un poco diferentes.
Principalmente las sinagogas, pues eran lugares donde se reunían con el propósito de adorar, de estudiar la ley y enseñar a los niños. Cada ciudad importante tenía una sinagoga y algunas ciudades que eran más grandes podían tener más de una. También, bueno, cuando Jesús vino a esta tierra, era llamado rabí o maestro, porque él se encargaba de dar las enseñanzas a las personas, ¿verdad? A todos los que lo seguían. Y le dio una enseñanza más personalizada a sus discípulos. Y él fue un ejemplo de santidad. Entonces, bueno, si queremos un referente de un buen maestro, pues podemos ver a Jesús, que enseñó con tanta paciencia, con tanta dedicación, y bueno, que de verdad que tenía esa habilidad de llegar a grandes cantidades de gente, de tratarlas con amor, de tenerle paciencia, tolerancia, de ser empático. Entonces, bueno, Jesús nos enseña muchas cosas acerca de cómo podemos ser maestros nosotros. Y bueno, después de que ya quedaron los discípulos, ellos aprendieron de Jesús y fueron los que se encargaron de ir a predicar el evangelio, de enseñar a los nuevos cristianos. También escribieron cartas y relatos que hasta el día de hoy nosotros los utilizamos en la Biblia. Y bueno, los discípulos al principio no entendieron muy bien, ¿verdad?, las enseñanzas de Jesús, pero a medida que compartieron con él, se pudieron ir creciendo más espiritualmente y de verdad que son un ejemplo también para nosotros. Podemos ver todas sus enseñanzas y a toda la gente que pudieron llegar. Y bueno, debemos pedirle a Dios que nos dé también esa sabiduría para poder enseñarles a otros el evangelio de salvación. Y bueno, aquí llegamos al punto de cómo inició la escuela dominical. Bueno, sabemos que actualmente pues ya tenemos las escuelas, las academias, pero en particular en la iglesia nosotros tenemos el ministerio infantil o la escuela dominical, que tuvo un comienzo también con este señor que se llama Robert Raikes en Inglaterra, aproximadamente en 1780. Bueno, él era un periodista que, bueno, él empezó a ver un problema en los niños. Resulta que los niños trabajaban por más de 12 horas, 6 días a la semana. Entonces, él veía que el día que tenían de descanso, el día que tenían libre, los niños se estaban yendo como por mal camino. Estaban dejándose guiar por vicios, por delincuencia, bueno, estaban empezando a hacer cosas que no debían. Entonces, él quiso buscar la forma de ayudar a los niños. Y él empezó a reunir a los niños y a decirles que les iba a enseñar a leer. Pero el libro que utilizó para enseñarlos a leer fue la Biblia. Y fue una gran bendición porque muchos niños aprendieron a leer. Y esta idea se empezó a implementar en otros lugares. Empezaron a llegar muchos más niños. Y bueno, de ahí partió la idea de reunir a los niños para enseñarlos aparte. En la actualidad, en la iglesia también tenemos diferentes métodos de enseñanza, ¿verdad? En general en toda la iglesia. Y una de esas, pues, la escuela dominical. Otro es los discipulados, que se hace más de forma personalizada, dependiendo de la edad. Bueno, a veces las hermanas más mayores se acercan a las jovencitas y las enseñan. Entonces, bueno, los discipulados pueden ser una gran herramienta también de enseñanza en la iglesia porque permiten el crecimiento, aclarar dudas, y bueno, que las personas tengan más confianza en alguien de la iglesia que pueda ser su guía o su mentor.
Bueno, las células también son muy bonitas porque nos permiten compartir con las personas desde su hogar, conocer cómo viven, dónde viven, si tienen alguna necesidad. Entonces, las células nos permiten hacer estudios dentro de las casas de las personas y tener esa convivencia más personal. El culto dominical, bueno, es el que hacemos todos en la iglesia. Cada uno tiene tal vez un estilo un poco diferente en cuanto a la clase de los niños y el desarrollo del culto, pero la esencia es la misma. Y el evangelismo, que el evangelismo es al que hemos sido llamados, y en la escuela dominical también podemos evangelizar a los niños y que ellos también le enseñen a sus padres. Hay muchos niños que llegan a la iglesia solitos, que no van con los padres, pero que más adelante al seguir ahí y irse enamorando de Dios, ellos le hablan a sus padres y llega su familia también a la iglesia. Entonces, el evangelismo, pues, es también una forma de expandir el mensaje de Dios. Bueno, y ahora, ¿qué es la escuela dominical entonces? Vamos a estar hablando de qué es y qué no es la escuela dominical, porque a veces podemos tener como un concepto un poco errado, ¿verdad? Acerca de la escuela dominical. Bueno, es una escuela de enseñanza bíblica. ¿Por qué? Porque principalmente nosotros nos encargamos es de hablarle de Dios por medio de la Biblia a los niños. Y que sí es verdad que podemos enseñarle otras cosas en ese tiempo, sí. Pero nuestro enfoque no está en que ellos se aprendan números, letras, colores, nada de eso, porque eso lo van a aprender en su escuela secular. Nuestro enfoque tiene que estar centrado en la enseñanza de la Biblia. Segundo, es una escuela de alistamiento. ¿Por qué? Porque son los niños, cuando crezcan, ellos son los que van a enseñar a otros, los que van a invitar a otros niños a llegar también a la iglesia, y es bueno que los vayamos preparando, ¿verdad? En ese camino, y que ellos vayan viendo la necesidad de hablarle a otros de Dios. Entonces, bueno, alistamiento suena como militar, pero la verdad es que ese entrenamiento que ellos tienen ahí inconscientemente les va a servir para cuando ellos crezcan, que ellos puedan aspirar a trabajar en algún ministerio en la iglesia, y que bueno, también puedan ir viendo cuáles son sus gustos, sus dones, y más adelante poder servir en algún ministerio. Tercero, preparar los futuros miembros de la iglesia. Y esto va unido al punto anterior, porque esos niños son los que van a quedar allí. Por ejemplo, en mi caso, como yo les comentaba al principio, yo llegué de 7 años a la iglesia y yo empecé en la escuela dominical como alumna. Y ya cuando fui adolescente empecé a entrar como ayudante. Después me dieron la oportunidad de servir como maestra, y en ese momento pues yo me di cuenta que era algo que me gustaba hacer en la iglesia, que me gustaba enseñar a los niños, y fue en el ministerio en el que yo me enfoqué para poder trabajar y servir en la iglesia. Bueno, y el punto número 4 es enseña disciplinas espirituales para niños. Las disciplinas espirituales son muy importantes tanto para los niños como para nosotros los adultos, y de ahí vamos a hacer un gran ejemplo. Nosotras sí mostramos que es importante orar, estudiar la Biblia, la gratitud. Y bueno, podemos enseñarles también hasta la meditación, la contemplación, disfrutar la naturaleza,
siempre todo eso ligado a la conexión con Dios, ¿verdad? Enseñarles a los niños que es importante que ellos dediquen o que creen hábitos espirituales de tener esa intimidad con Dios, de apartar un tiempo para orar, para darle gracias a Dios, que si están en un lugar, en un parque, bueno, recordar quién hizo todo lo que ellos disfrutan y agradecer, ¿verdad? Disfrutar también del tiempo de contemplación, de ver la naturaleza, de meditar, de tener paz, de tener calma, que a los niños a veces no se les enseñan esas cosas, ¿verdad? Pero nosotras vamos a ser las instructoras en esa parte. También nos va a servir para nosotras. Cuando uno enseña a los niños, también uno aprende y pone en práctica. Entonces, esto de enseñarle disciplinas espirituales debemos tenerlo muy presente. Y ahora, ¿qué no es la escuela dominical? Bueno, dice que no es un cuerpo independiente de la iglesia. A veces podemos ver que la escuela dominical está como desligada de todos los ministerios y como que todo se hace aparte, lo que hacen los niños pues es aparte y no debería ser así. La escuela dominical debería estar ligada a todo lo que se haga en la iglesia, tomar a los niños en cuenta para las actividades que se hagan, ponerlos a participar. Cada cierto tiempo pueden hacer algo para presentarlo a los demás hermanos y bueno, que ellos se sientan que son parte también de la iglesia, ¿verdad? Segundo, no es una guardería para niños. Y bueno, este es un problema más que todo con los más pequeños porque a veces podemos decir, ay no, pero es que no quiero que esté molestando ahí en el culto, yo quiero escuchar y de verdad que no me deja. Entonces, bueno, vamos a llevarlo allá a la clase, pero no lo vemos como que lo vamos a llevar para que él aprenda, porque allá va a aprender, porque allá va a compartir con otros niños, sino que lo vemos como que voy a llevarlo a una guardería. Y por eso es que a veces los padres no se involucran tanto con la escuela dominical. No saben qué actividades se hacen, no saben qué clase vieron ese día y al salir no les preguntan qué aprendieron, qué hicieron. ¿Por qué? Porque no le dan esa importancia, porque solamente lo ven como un lugar donde se van a cuidar a sus niños. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer un poco más de conciencia con los padres y trabajar más juntos la escuela dominical con los padres, para que ellos vean el valor y que vean todo el trabajo que se hace. Tercero, no solo pueden servir mujeres, por lo general somos maestras, ¿verdad? Y sé que en este diplomado lo más seguro es que la mayoría sean mujeres, pero no tiene que ser así, no es una norma, pues pueden haber jóvenes, varones, que se animen también a enseñar a los niños y tenemos que también darles esa oportunidad de hacerlo, ¿verdad? De poder involucrarse y hay jóvenes que tienen muchos dones también, energía y carisma para jugar con los niños, para entenderlos y estaría bueno que nosotras también pudiéramos dar la oportunidad de que ellos también se involucran en este ministerio para servir. Y cuarto, no es un mini culto para niños. ¿Y por qué esto? Porque a veces tenemos obviamente tenemos que tener una planificación, pero creemos que no podemos salirnos de esa planificación, que todo tiene que ser así súper estricto como lo hice ahí, si no sale así pues ya estoy fallando. No, porque la clase tiene que ser más flexible, más espontánea, que los niños puedan participar, ¿verdad? No es que todos tienen que estar sentados ahí como robots en silencio, que no pueden hablar ni nada. No, la clase tiene que ser un ambiente amable, cómodo para los niños, donde ellos puedan sentirse, que ellos pueden cantar, que ellos pueden opinar, que pueden jugar, ¿verdad? Sin ningún problema.
¿Y por qué es importante enseñar a los niños? Bueno, primero porque ellos aquí pues son como unas esponjitas y es que son así. Ellos ahorita en las edades pequeñas, ellos están viendo todo. A veces uno piensa que ellos no están prestando atención a algo o que no escucharon lo que uno dijo, pero después comentan acerca de eso que uno estuvo hablando. Entonces, los niños captan todo lo que uno dice. Por eso es que tenemos que tener cuidado de nuestro ejemplo con las cosas que hacemos, no solo lo que enseñamos, porque ellos van a estar viendo eso. Y a veces podemos decir, no, eso no lo van a notar. No, no van a notar que yo no me preparé. Pero al final nos damos cuenta de que sí, ellos van a estar aprendiendo de todo lo que vean en nosotros. Segundo, ellos son el corazón de la familia y de la sociedad. De verdad que los niños, si ellos crecen en un ambiente en el que se les enseñe acerca de Dios, se les enseña acerca de los valores de la familia, del trato hacia los demás, ellos van a hacer un buen ejemplo también afuera y es lo que nosotros queremos, que ellos crezcan y que puedan tener también una familia, que puedan tener una buena relación con las personas y eso lo vamos a cultivar desde que ellos están pequeños. Tercero, ellos no olvidan tan fácil lo que aprenden bien. Y yo recuerdo claramente que cuando yo estaba pequeña en la escuela dominical, me acuerdo de las maestras que tuve y recuerdo una hermana que nos enseñaba, nos hacía que nos aprendiéramos muchos versículos. Y yo todavía recuerdo esos versículos, todavía me los sé. Entonces, bueno, eso que yo tengo, no me grabo tan fácil los versículos o algún párrafo o algo así, pero yo todavía me sé esos versículos. Entonces, es un ejemplo de que cuando uno aprende bien algo y se lo enseñan de una forma adecuada, uno se puede tener esa información el resto de su vida. Y no va a ser tan fácil mover a un niño que ha sido enseñado bien en la palabra de Dios, que entiende su valor y su puesto, ¿verdad? Allí al lado de Dios. Cuarto, una iglesia sin niños no tiene futuro. La verdad que esto ahora es más preocupante porque me ha llamado la atención que he conocido hermanos que me comentan que en sus congregaciones no tienen niños, bien sea porque las parejas no quieren tener hijos o porque no es fácil para que los niños lleguen solos o bueno, X o Y razones. Pero la verdad es que se siente así como un ambiente diferente en una iglesia que no tiene niños, ¿verdad? A la iglesia que está llena de niños y se siente esa alegría y bueno, que podemos ver el crecimiento y el desarrollo de esos niños. Y yo recuerdo niños que yo enseñé en Venezuela hace muchos años y que ahora los veo y ya están grandes, ya son adolescentes y todavía me dicen que se acuerdan de las cosas que les enseñé y eso es muy gratificante, ¿verdad? Y vemos que ellos siguen ahí, siguen perseverando y siguen creciendo. Otra es que son los más atacados por el mundo. Bueno, si vemos, los niños pasan por lo general más tiempo en la escuela, con sus familias, en el parque, jugando, y el tiempo que dedican en la iglesia o a estudiar la palabra de Dios en su casa es muy corto. Entonces, tenemos que considerar esto para que les demos las herramientas, para que ellos puedan soportar, ¿verdad? A veces las tentaciones que van a tener fuera y puedan ir teniendo una vida conforme a lo que Dios quiere para ellos.